polvorientas carreteras de Florida, entre 1989 y 1990, se desató una racha de desvivimientos que conmocionó a todo Estados Unidos. Un total de 7 hombres fueron brutalmente desvividos por una mujer que se convirtió en la primera asesina en serie reconocida del país. Su nombre, Aileen Wuornos. Pero este no es un caso de asesinato cualquiera. La historia de Aileen Wuornos dividió opiniones. Algunos la consideraban una víctima del sistema, una mujer que sufrió abusos toda su vida y que mató en defensa propia. Otros la veían como una asesina despiadada, alguien que buscaba venganza contra los hombres que la maltrataron. El caso de Aileen Wuornos se convirtió en uno de los más famosos de la historia criminal. Su historia ha inspirado películas, documentales y libros, y ha generado debates sobre la pena de muerte, la justicia y la violencia de género. Pero ¿quién era realmente Aileen Wuornos? ¿Era una mujer rota por una vida de abuso que actuó en defensa propia? ¿O era una asesina despiadada que disfrutaba de matar? En este video exploraremos la perturbadora historia de Aileen Wuornos, desde su infancia, llena de violencia, hasta los crímenes que la llevaron al corredor de la muerte. Para entender cómo Aileen se convirtió en la primera asesina en serie de Estados Unidos, primero debemos conocer su infancia. Una infancia marcada por el abandono, el abuso y la desesperación. La historia de Aileen Wuornos no comienza con sus crímenes. Comienza mucho antes, en su infancia, una etapa llena de abandono, violencia y soledad que marcaría su vida para siempre. Nació el 29 de febrero de 1956 en Michigan, pero desde el principio, su vida estuvo rodeada de tragedias. Aileen nunca conoció a su padre biológico, quien estuvo en prisión desde antes de su nacimiento. Su madre, incapaz de cuidar de ella y de su hermano mayor, los abandonó cuando Aileen tenía solo 4 años. Ambos quedaron al cuidado de sus abuelos maternos. Lo que podría haber sido un nuevo comienzo se convirtió en una pesadilla. Sus abuelos, especialmente su abuelo, eran extremadamente estrictos y abusivos. Aileen creció sintiéndose rechazada y aislada. Desde una edad temprana, empezó a buscar afecto y validación en el lugar equivocado. A los 13 años, Aileen ya había abandonado la escuela y vivía en las calles. Para sobrevivir, comenzó a intercambiar favores por dinero o comida. Fue una etapa dura, donde la violencia y el peligro formaban parte de su día a día. Sin una red de apoyo, Aileen aprendió a valerse por sí misma, pero también a desconfiar de todos. Aileen buscaba desesperadamente amor y seguridad. Sin embargo, las relaciones que formaba solían ser tóxicas y violentas. La falta de estabilidad y apoyo emocional la empujaron cada vez más hacia una vida en la que el peligro era constante. Su infancia estuvo marcada por la desesperación y el rechazo, pero años después, esa misma desesperación la llevaría a cometer una serie de crímenes que conmocionarían a todo un país. A finales de los años 80, las carreteras de Florida se convirtieron en el escenario de una racha mortal. Entre 1989 y 1990, 7 hombres fueron encontrados sin vida, abandonados en zonas rurales. Nadie podía imaginar que la responsable de estos crímenes era una mujer que recorría esas mismas carreteras buscando clientes para sobrevivir. Esa mujer era Aileen Wuornos. Las víctimas de Aileen eran hombres que viajaban solos y que, en su mayoría, la recogían mientras hacía autostop. Algunos de ellos eran hombres de negocios, otros simplemente viajaban por trabajo o placer. Todos tenían algo en común. Nunca regresaron a casa. El 30 de noviembre de 1989, Richard Mallory,
propietario de una tienda de electrónica, fue la primera víctima conocida de Aileen Wuornos. Su cuerpo fue encontrado días después, con múltiples disparos en el pecho. Aileen afirmaría más tarde que Mallory intentó agredirla y que disparó en defensa propia. Pero las circunstancias del crimen levantaron muchas dudas. Tras el desvivimiento de Mallory, Aileen continuó su racha mortal. Durante un año, 6 hombres más fueron desvividos de manera similar. Disparos a quemarropa, cuerpos abandonados y autos robados. La brutalidad de los crímenes y la rapidez con la que ocurrían alertaron a las autoridades. La prensa empezó a hablar de un posible asesino en serie, pero nadie sospechaba que se trataba de una mujer. En aquel momento, el perfil típico de un asesino en serie era un hombre. Esto le dio a Aileen la ventaja de pasar desapercibida. Aileen seguía un patrón claro. Hacía autostop, se subía al auto de un hombre, y después de un tiempo, el encuentro terminaba en violencia. Robaba a sus víctimas, y a veces utilizaba sus autos para desplazarse. Pero lo que más desconcertaba a la policía era su motivación. ¿Era venganza, supervivencia o ambas cosas? Pero la racha de desvivimientos de Aileen Wuornos no duraría mucho más. Pronto, la policía comenzaría a conectar las piezas del rompecabezas, y una traición inesperada pondría fin a su libertad. Después de un año de desvivimientos en las carreteras de Florida, las autoridades comenzaron a conectar las piezas. Los cuerpos de las víctimas y los autos abandonados tenían algo en común. Todos los vehículos habían sido vistos en las mismas áreas y con la misma persona al volante. Una mujer rubia que viajaba sola. La policía finalmente encontró una pista clave en uno de los autos robados por Aileen. Dentro del vehículo, descubrieron una identificación falsa utilizada por Wuornos y su pareja, Tyria Moore. Con esta información, la policía comenzó a rastrear los movimientos de ambas. El 9 de enero de 1991, Aileen Wuornos fue arrestada en un bar llamado The Last Resort. Los oficiales la detuvieron por una orden de arresto relacionada con un cargo menor. Pero lo que no sabía Aileen era que ya era la principal sospechosa de los asesinatos en serie que habían aterrorizado Florida. La captura de Aileen no habría sido posible sin la cooperación de Tyria Moore, su pareja. Tyria, temiendo ser acusada como cómplice, decidió colaborar con la policía. En una serie de llamadas telefónicas grabadas, Tyria convenció a Aileen para que confesara sus crímenes. Finalmente, Aileen confesó haber cometido los asesinatos, pero insistió en que lo hizo en defensa propia, afirmando que las víctimas la habían agredido o intentado lastimarla. El juicio de Aileen Wuornos fue uno de los más mediáticos en la historia criminal de Estados Unidos. La fiscalía la presentó como una asesina en serie despiadada, mientras que su defensa alegó que Aileen era una mujer que había vivido una vida de violencia y abuso, y que los asesinatos fueron actos de defensa propia. Durante el juicio, Aileen mostró un comportamiento errático. A veces parecía tranquila y colaboradora, mientras que en otros momentos explotaba en ira, gritando y acusando a la corte de querer verla muerta. Su actitud hizo que muchos cuestionaran su salud mental. El 27 de enero de 1992, Aileen Wuornos fue declarada culpable del desvivimiento de Richard Mallory y sentenciada a muerte. Más tarde, recibiría 5 penas de muerte adicionales por los demás asesinatos. La justicia había hablado, pero la controversia sobre su caso apenas comenzaba. Aileen Wuornos dejó un legado que sigue siendo motivo de debate hasta el día de hoy. Algunos la ven como una víctima de un sistema que falló en protegerla desde su infancia, mientras que otros la consideran una asesina despiadada que buscaba venganza contra los hombres que se cruzaron en su camino.
Su historia inspiró libros, documentales y la famosa película Monster, por la cual Charlize Theron ganó un Oscar. Pero más allá de la ficción, su caso sigue siendo estudiado por criminólogos y psicólogos que intentan entender si Aileen Wuornos fue una asesina por elección o por las circunstancias de su vida. El 9 de octubre de 2002, Aileen Wuornos fue ejecutada por inyección letal en Florida. Sus últimas palabras fueron: «Voy con Jesús. Volveré con la nave madre». Una despedida que dejó a muchos preguntándose qué pasaba realmente por su mente en sus últimos momentos. El caso de Aileen Wuornos sigue generando preguntas. ¿Fue una víctima de un sistema que la empujó al límite? ¿O fue una asesina que tomó justicia por su propia mano? Lo que está claro es que su historia es una de las más impactantes y trágicas de la historia criminal de Estados Unidos. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustan estas historias de crímenes reales, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido. Gracias por acompañarme en este oscuro recorrido. Nos vemos en el próximo video.